ahí sí, A mí me parece me parece grabando. Sí. Sí, ahí me Ya. parece grabando. ¿Ya? Sí, vamos. Ok, ya, perfecto. Déjame revisar una cosita. No necesitan pasar lista, ¿no? No, No, tú ya la vas a son... revisar. Sí, listo. Sí, lista. Ok, ya. Bueno, lo primero introductorio que quiero decirles es que yo creo que por ahí con la Cristel igual nos venimos conociendo, pero la Vivi podría haber dicho lo mismo de mí, es que cotidianamente yo en las clases trato de ser muy cercana con los alumnos desde el punto de vista de la disponibilidad para clarificar dudas, ¿ya? Esta es una instancia en la cual yo también estoy debutando con ustedes en mi segunda clase online. La verdad es que me estoy adaptando claramente, sobre todo por el hecho de que me cuesta estar un poco exponiendo a alguien que no sé si me está escuchando. ¿Ya? Eso por un lado. Y lo segundo es porque, bueno, desde el punto de vista fonoaudiológico me faltan como todas esas habilidades también pragmáticas, el contacto ocular, ya ver a través de la mímica de ustedes y la postura corporal de ustedes, saber si están entendiendo o si están motivados con la clase, etcétera. ¿Ya? Entonces, yo les pido que por favor, en la medida que vayamos avanzando en la clase, no se sientan con la complicación de interrumpirme, preguntarme, hacerme observaciones o cualquier cosa, porque la verdad es que para mí va a ser más gratificante que una molestia, ¿ya? Va a ser como más tranquilizador desde el sentido de que tengo un oyente del otro lado. em, Responsivo y permeable versus que yo estuviera todo el rato hablando por sí sola. ¿Ya? Así que, Cristel, también te pido, si es que tú tienes alguna duda entre medio, me vayas contando. ¿Ya? Bueno, esta clase se enmarca dentro de la introducción del desarrollo y la plasticidad cerebral. Y a mí me invitan porque trabajo hace ya 14 años en el Instituto Teletón, en neurorehabilitación infantil. ¿Ya? Por lo tanto, tengo mucha cercanía al tema y por supuesto que entiendo que es un tema muy importante para ustedes desde el punto de vista de incluso los conceptos necesarios para entender el desarrollo normal, como también para entonces entender lo que el día de mañana van a recibir en términos de patología. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos de desarrollo y plasticidad cerebral, por supuesto que si ya hablamos netamente del sistema nervioso, siempre entendíamos que era un proceso total y absolutamente complejo, ¿no es cierto? Pero si hablamos también de desarrollo, nos vamos a encontrar con ese mismo sinónimo. Es un proceso total y absolutamente complejo, que su inicio parte de la vida embrionaria y que sobre todas las cosas y las maravillas de este desarrollo que es un proceso inmensamente dinámico. ¿A qué quiero llegar con esto? A que uno, por supuesto que se asombra en los lactantes, en el embarazo, en los lactantes, en los niños, los cambios importantes que tienen a nivel de crecimiento pondoestatural, ¿ya? Pero es más maravilloso aún lo que está ocurriendo en términos de desarrollo de sus órganos y por supuesto a nivel neuronal, que tiene que ver con todo un proceso de formación de sinapsis y de creación de redes neuronales. Por lo tanto, nos estamos encontrando frente a un escenario en donde en el cabo de algunos meses solamente, de un par de años, hay una gran capacidad de cambio. ¿Y por qué es tan importante este periodo, tanto desde el punto de vista del desarrollo estructural como funcional? Es porque de eso va a depender finalmente que el sistema nervioso central funcione en forma correcta durante todo el ciclo vital, ¿ya? O sea, por supuesto que cualquier injuria en este periodo determina de inmediato
que el sistema nervioso y todas las funciones asociadas a él pudiesen eventualmente entonces encontrar alguna alteración. ¿Ya? Entonces, este proceso, por supuesto que es lo que les decía yo, determina primero un concepto estructural, o sea, la organización del sistema nervioso, sus estructuras todas, ¿ya? Corteza, toda la parte subcortical, cerebelo, médula, ¿ya? Nervios craneanos, etcétera, pero también, aparte de haber una estructura, se están determinando las funciones de dichas estructuras y, por supuesto, todo lo, valga la redundancia, las funciones que permite cada una de esas estructuras. ¿Ya? Ahora, desde el punto de vista de duración, es súper importante que ustedes tengan la claridad de que estructuralmente uno entiende de que esto tiene un principal desarrollo en la época de la gestación. ¿Ya? Pero los cambios a nivel de corteza cerebral incluso se dan hasta la adolescencia, ¿ya? Y por eso se da tanto hincapié en, por ejemplo, en el impacto del consumo de drogas de los adolescentes, ¿ya? Porque se entiende de que es un proceso que todavía está en madurez. Por lo tanto, yo todavía tengo todo este periodo de lo que les venía diciendo, de creación de neuronas, de redes neuronales, de poda de algunas de ellas, etcétera. Por lo tanto, es un periodo muy, 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 muy vulnerable. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo con un poco más de detalle algunos procesos relacionados a este neurodesarrollo. ¿Ya? Específicamente vamos a tratar de revisar unos conceptos que tienen que ver con el neurodesarrollo estructural, ¿ya? La estructura, y también vamos a ir viendo algunos conceptos que tienen que ver con el neurodesarrollo funcional, o sea, que determinan el correcto funcionamiento del sistema nervioso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando estamos en etapa embrionaria, ya se destacan tres etapas importantes en términos de neurogeneración, ¿ya? Una de las etapas es la gastrulación, le sigue la neuralización y después le sigue el establecimiento de las vesículas primarias y secundarias, ¿ya? Vamos a empezar por la primera, que es la gastrulación. La gastrulación, ¿ya? Es más o menos alrededor de la tercera semana y tiene que ver con la formación, o sea, y la diferenciación de celular desde la etapa de cigoto, ¿no es cierto?, hasta esta etapa de donde se van formando ciertas capas, ¿ya? Cuando se clasifican esas capas, ¿ya? Se va efectivamente determinando que una de ellas, que es el ectodermo, es la que va a estar encargada de la formación de la piel y la formación del sistema nervioso central, ¿ya? Por lo tanto, desde la tercera semana, ya es que yo estaría hablando de que ya hay una estructura que evolutivamente a posterior va a estar relacionada a la formación del sistema nervioso central, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje? El mensaje, por ejemplo, aquí es, los cuidados prenatales ojalá fueran inclusive preconcepcionales, ¿ya? Antes del embarazo. Saber que hay una vía en formación, lo ideal entonces va a ser de que esa mujer, esa pareja, ¿no es cierto?, esté en conocimiento para saber si están las condiciones de salud para yo entonces poder enfrentarme a un embarazo. Cuando hay una enfermedad genética y, por ejemplo, en la familia hay un gen que está anómalo, generalmente a nivel preconcepcional se le avisa que ya a nivel de embriogénesis puede haber algo defectuoso, ¿ya? Cuando hay, por ejemplo, hidrocefalias, este crecimiento exagerado de la cabeza por el líquido cefalorraquídeo,
que son de causa genética, ya ligada al X, por ejemplo, muchas veces la consejería genética hacia los papás es de avisarles que hay un problema genético, porque probablemente ese gen defectuoso vaya a determinar que estas etapas de embriogénesis y de desarrollo no se den en forma acorde, ¿ya? Entonces muchas de de estas fases determinan también, eh, es en esta etapa que los doctores dicen, bueno, estamos en esa etapa que hasta por lo menos la 8ª semana o la 12 semana estamos en una etapa en donde este huevito se está eh, em, tratando de asentar, ¿ya? Porque claramente lo que está sucediendo son todas estas cosas, ¿ya? Entonces, después de la embriogénesis viene la etapa de la neuralización. Y aquí también es algo que yo creo que ustedes deben haber escuchado muchas veces, que tiene que ver con la formación del tubo neural, ¿ya? Y la cresta neural. Por lo tanto, ese ectodermo que nosotros vimos en la etapa de la gastrulación, ¿ya? Es ya una estructura que empieza a tener nuevamente una diferenciación celular, ¿ya? Y yo tengo entonces 3 capas nuevamente que se diferencian, una en ectodermo neural o neuroectodermo, ¿ya? Un ectodermo no neural y otra que está entre medio de de estas 2 capas, una capa intermedia, ¿ya? Y tenemos además lo que decíamos aquí, la formación del tubo neural, que el tubo neural, por decirlo de una manera, va haciendo un cierre en, eh, digamos, por arriba, por decirlo de una manera, ¿ya? Y que cuando no se cierra en forma correcta este tubo neural, en cualquiera de sus puntas o en cualquier parte de su trayecto, es lo que determina desde ya una malformación congénita que va a alterar el sistema nervioso, ¿ya? O sea, pueden ser malformaciones que pueden ser a nivel de encéfalo o de médula, ¿de acuerdo? Por lo tanto, imagínense aquí la importancia de todo lo que tiene que ver, lo que les decía yo, los controles prenatales a etapa temprana del embarazo, porque aquí es en donde, por ejemplo, ya se ha indicado, incluso preconcepcional, la toma del ácido fólico, ¿ya? El ácido fólico, anteriormente nosotros teníamos una gran cantidad de desarrollo de, ¿cómo se llama? Enfermedades como el mielomeningocele, ¿ya? Y eso se generaba porque el neuroporo posterior fallaba en su, y falla todavía, hay casos, no tantos como antes, pero todavía siguen habiendo casos en donde el tubo neural a nivel de su neuroporo posterior no logra el cierre total, ¿ya? Y efectivamente la médula puede quedar expuesta, lo que se llama mielomeningocele, ¿ya? Entonces es este bulto que sobrepasa una herniación de la médula que puede ser solo de diferentes etapas, ¿ya? Y incluso de diferentes tamaños, ya hay herniaciones que son mucho más importantes. De la médula como de la médula con las meninges. Por lo tanto, esta malformación, el mielomeningocele, muchas veces genera, por supuesto, la paraparesia correspondiente, que tiene que ver con la alteración de los miembros inferiores y consecuentemente la alteración de la marcha, pero cuando está afectado también toda la médula, tiene la afectación asociada al líquido cefalorraquídeo y al compromiso de también este mismo líquido cefalorraquídeo a nivel central, ¿ya? Y finalmente suceden algunas asociaciones como que esta médula anclara, ¿ya? Y traccionara, por lo tanto empieza a impactar también a todas las otras estructuras del sistema nervioso central mismo. Son pacientes que ustedes
pudiesen pensar entonces que la malformación está solamente asociada a la médula, pero finalmente tienen en forma también asociada algunas alteraciones a nivel del sistema nervioso central, por lo que les decía yo del líquido cefalorraquídeo y las hidrocefalias secundarias que realizan, ¿ya? Entonces también hay discapacidad intelectual asociada, hay trastornos de la comunicación, ya hay trastornos del aprendizaje, entonces son pacientes que eventualmente también podemos llegar a tratar, ¿ya? Y cuando el neuroporo anterior es el que está afectado, ya lo que sucede en general son malformaciones del sistema nervioso central. Y yo coloqué como ejemplo un grado bastante extremo que es la anencefalia, ¿ya? Pero este neuroporo anterior puede también generar otro tipo de malformaciones en el sistema nervioso central, ¿ya? Vuelvo a insistir entonces de que estamos hablando entre el día 26 y el 28 de gestación, ¿ya? Por lo tanto, el hincapié es que en esta etapa los cuidados prenatales son muy importantes, por lo tanto, siempre la consejería ginecológica es la iniciación del ácido fólico en forma anticipada a la concepción, generalmente incluso 3 meses antes, un mes antes, ¿ya? Ahora, si no hay ácido fólico, hay hace mucho tiempo atrás a nivel nacional, lo que se hizo fue fortificar las harinas con ácido fólico para disminuir la, en el fondo, la ocurrencia de malformaciones, considerando que el ácido fólico, en la presencia de las harinas, iba a ser altamente consumido, por ejemplo, en Chile lo que tiene que ver con panadería, ¿ya? Entonces, es algo que está mucho más en detección, ¿ya? Y en control, ¿de acuerdo? Em, Yo entonces pasamos de gastrulación a neuralización y cuando esto ya efectivamente tiene la característica de un embrión, ustedes lo están viendo en esa imagen, pero en realidad si yo lo viera en una imagen, en una ecografía, ya vería, ¿no es cierto?, como este renacuajo chiquitito que empieza a tener efectivamente ya una estructura mucho más formada, ¿no es cierto?, un tubo neural mucho más diferenciado, más con esta cresta neural. Entonces, lo que empieza a suceder es que esto ya a nivel de análisis se empieza a entender que van a haber lugares que van a evolucionar a la formación de ciertas estructuras. Entonces, inicialmente lo que se hace es entender de que esta vesícula primaria se divide en 3 sectores: en el cerebro anterior, en el cerebro medio y en el cerebro posterior. Cada una de estas estructuras va a dar a posterior otras estructuras, ¿de acuerdo? Entonces, estamos hablando que esta zona anterior está relacionada a lo que va a ser prosencéfalo, ¿ya? Cuando hablo de prosencéfalo estoy hablando del telencéfalo y el diencéfalo, que van a ser el día de mañana cerebro, tálamo e hipotálamo, ¿ya? Y acá, en la parte del cerebro medio, va a ser lo que llamamos mesencéfalo, que va a dar a los tubérculos cuadrigeminales y a los pedúnculos cerebrales, y finalmente está en estas vesículas primarias, lo que es romboencéfalo, que aquí va a estar todo lo que el día de mañana va a ser metencéfalo y mielencéfalo. El metencéfalo va a ser cerebelo y protuberancia, y lo otro va a ser bulbo raquídeo, ¿ya? Entonces, primero es la detección de estas 3 estructuras: el anterior, el medio y el posterior. Y entonces decimos que estas vesículas evolucionan, ¿no es cierto?, haciendo ya una diferenciación. En el prosencéfalo, lo que les decía yo, el telencéfalo y el diencéfalo, que el telencéfalo va a derivar a cerebro, o en realidad es lo que conocemos, más que derivar, es lo que conocemos como cerebro, el diencéfalo tálamo y hipotálamo.
La parte media, que va a ser el mesencéfalo, se mantiene como vesícula única, y el romboencéfalo ya empezamos entonces a ver estas dos estructuras diferenciadas, que es el metencéfalo, que corresponde a cerebelo y a protuberancia, y el mielencéfalo, que corresponde a médula. ¿Ya? Entonces, eso en general es en relación a la embriogénesis, en relación a la tercera etapa, que es la de las vesículas secundarias. Entonces, si yo lo veo así, inicialmente empezamos así, con la división de 3 sectores, y conforme van pasando las semanas, quinta semana y las siguientes semanas, yo voy viendo aún mayor diferenciación, lo que les decía yo, prosencéfalo en tele y en diencéfalo, el mesencéfalo que se mantiene a lo largo de este desarrollo, y mielencéfalo, que aquí no está, está mal indicado, prosencéfalo, mielencéfalo que está acá, metencéfalo y mielencéfalo, este debería aparecer como romboencéfalo, que deriva después a puente cerebeloso y a médula, ¿ya? Por lo tanto, vayan también detectando de que todas estas estructuras van determinando también la aparición de otras, que es lo que vamos a ver después. Por ejemplo, el tercer ventrículo en este sector, el cuarto ventrículo, que lo vamos a ir revisando sobre todo cuando vayamos viendo injurias en la etapa prenatal, porque ya acá estamos viendo alteraciones en los ventrículos. Y sobre todo también porque yo estoy hablando, por ejemplo, aquí ya estamos en la quinta semana y estamos en esta etapa de desarrollo, pero vamos a llegar en un momento de la clase a hablar de prematurez. Y hay niños prematuros que nacen a la 25 semana, siendo el parto de término a las 40. Por lo tanto, estamos hablando de que un parto prematuro a las 25 semanas es un parto en donde estamos en pleno desarrollo cerebral también, ¿ya? Lo que vamos hablando de esta evolución el, del desarrollo cerebral, ¿ya? Acá hay otra imagen que la pueden ver después ustedes más en detalle. ¿De acuerdo? Y aquí está la división, que es lo que estábamos nosotros viendo, ¿no es cierto? Vesícula primaria, vesículas secundarias y posteriormente lo que hay a partir de cada una de ellas, ¿ya? Yo les dejé anexada a la clase el PPT, así que me imagino que esto ustedes lo tienen em, impreso, lo tienen a la mano. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Parece que no. Voy a seguir entonces. ¿Ya? Entonces, nos vamos a Erika, quedar mirando lo que tiene que ver con Erika, prosencéfalo. Erika, ¿me Ah, escuchas? ¿sí? Eh, quería hacer una excepción con el tema de los horarios, que habían Dime, dudas con respecto a la división de los bloques. Podríamos dígame. aclararlo, que sería aproximadamente hasta 9:30 sincrónica, luego un tiempo de lectura personal y luego nos ¿Sí? conectamos para aclarar las dudas. Sí, Eso, para aclararle a los chicos que están preguntando. sí. Ya, Ya, lo importante es que corroboren que tengan todos los documentos. Eso es importante porque yo les mandé los tres PPT de la clase. Los voy a acompañar yo en el primer PPT y el segundo y el tercero es lo de lectura, ¿ya? Las otras lecturas que son de PDF es complementario a la clase. perfecto. Esos tú me los podrías enviar después a mi correo porque yo aún no tengo acceso al aula virtual y creo que están indexadas ahí. Ah, perfecto, sí, ningún problema, ¿Sí? te reenvío, ¿ya? Ya, Déjamelo anotadito después tu correo y yo te copio, ya, perfecto. ¿ya? Ujú. Entonces, íbamos en este sector y lo dejo marcado porque en realidad lo que vamos a ver a continuación es el desarrollo del prosencéfalo, específicamente del cerebro, ¿ya? Y eso es súper importante, no porque yo les vaya a hablar solamente de neurología infantil, sino porque finalmente todas las funciones cognitivas superiores también
dan pie para muchos de nuestros estudios. Por lo tanto, es importante de que esto lo conozcan, conocimiento básico más allá al área que se vayan a dedicar. ¿De acuerdo? En relación al desarrollo del prosencéfalo, habíamos hablado de diencéfalo y telencéfalo, y vamos a empezar por el di, que tiene que relación con la formación de tálamo y hipotálamo, ¿ya? Entonces, si yo hiciera, en realidad, ¿se acuerdan de esta parte anterior? Hiciera un corte, ¿ya? A nivel de la estructura, podría empezar a ver dentro de esta estructura la formación de todo lo que tiene que ver con em, estructuras que son de índole neurosecretor, ¿ya? Hipotálamo, y también de estas estructuras que van a empezar a formar tálamo. Entonces, en general, lo que ellos logran detectar es como un techo, ¿ya? Una parte media y una inferior, siendo el techo el epitálamo, la parte media, ¿no es cierto?, el tálamo, y la parte baja el hipotálamo. Y todo lo anterior vendría siendo la formación de los hemisferios cerebrales. Y aquí ocurre algo muy, muy, muy bonito, que en realidad ustedes van a ver que cuando uno habla de formación de cerebro, en realidad ve como solamente un bultito liso, ¿de acuerdo? Y efectivamente eso es lo que empieza a tener expansión, teniendo obviamente la parte más anterior, la formación del lóbulo frontal, después la parte lateral, la formación de los lóbulos parietales, y lo posterior inferior relacionado al lóbulo temporal y occipital, ¿ya? Entonces, esta formación va siendo en general antero-posterior, tiene un crecimiento antero-posterior, ¿ya? Y además hacia los sectores laterales, y además de arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces es una expansión para todos sus sectores, ¿de acuerdo? Entonces yo lo podría ir viendo así, de alguna otra manera. Acá, en una parte muy, muy, muy inicial, ¿ya? Pero aquí aún así imaginándose, porque esto podría ser como una imagen en donde ustedes vayan interpretando el crecimiento antero-posterior, ¿de acuerdo? Pero esto además tiene un crecimiento eh, superior, inferior y hacia lateral, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay una forma más de ir detallando, aquí están los globos oculares y toda la parte, ¿no es cierto?, más anterior, y empieza a identificarse también lo que les decía yo, el tercer ventrículo, etcétera, ¿ya? Y aquí es lo que yo les decía, cuando yo hablaba, por ejemplo, de vesículas primarias, cuando se ve solamente como un embrión, solamente podría yo determinarlo como una herniación o una protuberancia, pero esta protuberancia ya efectivamente empieza a tener su expansión, y voy detectando que a partir de acá va a haber formación del lóbulo frontal, a nivel más posterior los occipitales, a nivel más lateral los temporales, ¿ya? Lo mismo acá es lo que les decía, ¿ya? Esta expansión desde el embrión hacia antero-posterior, hacia los laterales y hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Así que esto es como un diagrama general de una vista lateral de la expansión del sistema nervioso central, ¿ya? Este cerebro en general es bastante liso en su iniciación, y posteriormente va a ir formando todas las surcos y circunvalaciones, ¿de acuerdo? Esta diferenciación propiamente tal, porque yo lo que logro identificar primero son los sectores a grandes rasgos, pero todo lo que tiene que ver con surcos y circunvoluciones y diferenciación van teniendo pic hasta después del nacimiento, no solamente durante la época prenatal, ¿ya? O sea,
los niños nacen y todavía siguen teniendo cambios en términos del crecimiento ya de su cerebro, sobre todo considerando de que el peso del cerebro al nacimiento es más o menos de 350 gramos, por lo tanto, en el primer año de vida esto prácticamente se triplica, y se triplica porque siguen habiendo cambios a nivel estructural y funcional, ¿ya? Y uno de esos cambios es lo que les decía yo. Sigue el aumento de volumen, conforme el aumento de volumen se van formando las cisuras, surcos y circunvoluciones, y por supuesto también todos los otros cambios que tienen que ver con mielinización y formación de las glías, ¿ya? Entonces me estaba adelantando un poco a lo que les estaba diciendo. Si yo lo viera, por ejemplo, acá, ¿no es cierto? Yo estaría viendo el cerebro de un niño al nacimiento con formación neuronal y celular, ¿no es cierto? Pero aproximadamente a los 3 años hay un pic de formación exponencial de redes neuronales, y lo que sucede ahí en general es que hay una poda sináptica que lo van a ir viendo después en la siguiente clase en la lectura, ¿de acuerdo? Hasta llegar como a una etapa ya más de estabilización, en donde voy teniendo todavía cambios, pero no el pic de cambios como a los 3 años, ¿de acuerdo? Entonces, solo como para dimensionar, es que yo les coloco ese dato de que el cerebro de un bebé al nacer tiene 300 gramos de peso aproximadamente, y que eso se triplica, ¿ya? Y si yo no me quisiera quedar con ese dato, solamente tendría que, por ejemplo, dimensionar que a los bebés en todos los controles pediátricos les hacen una medición de su circunferencia craneana, lo que está también, que tiene un valor normativo en el sentido de que hay más o menos una tabla de comparación en los niños normales, y que yo voy viendo efectivamente cómo hay un crecimiento de su encéfalo y de su cráneo, ¿no es cierto? Y que todo eso tiene que ver con el aumento de tamaño, pero en específico con un aumento de la glía, el desarrollo de la sinapsis y la mielinización, ¿ya? Em, Ahora, si yo empezara a mirar particularmente la corteza, ¿ya? O sea, yo he visto que el cerebro va en crecimiento, que se va diferenciando en sectores, ¿no es cierto? Que hay estructuras, pero como nosotros estamos muy interesados como fonoaudiólogos en las funciones cognitivas superiores y las funciones como el habla y el lenguaje, ¿no es cierto? Lo importante es ir entendiendo de que la corteza cerebral tiene eh, estas capas que se iban diferenciando desde el ectodermo, ¿no es cierto? Finalmente, y en específico para la formación de la corteza cerebral, se van detectando, ¿no es cierto?, em, 3 tipos de capas que también van evolucionando y se van diferenciando entre cada una de ellas. Entonces se van identificando el arquipalio, el paleopalio y el neopalio. De ellas, lo importante es que nosotros nos quedemos con que el neopalio es lo que va a dar después el desarrollo a la neocórtex, y que estas capas, efectivamente, a diferencia de estas otras, ¿ya? Es que la neocorteza, tiene efectivamente una organización celular mucho más compleja versus los otros tipos de corteza, ¿ya? Que tienen una, por supuesto, a lo mejor una función mucho más neurovegetativa o de control de funciones más básicas. Pero si yo estoy hablando de, por ejemplo, la comparación entre un cerebro humano y un cerebro animal, efectivamente la diferencia está entre que el neocórtex, que es la corteza cerebral, tiene una diferenciación más importante
¿no es cierto?, más sofisticada, que por ejemplo hace que determine que este lóbulo frontal sea total y absolutamente diferente entre todas las especies, ¿no es cierto? Que en la especie, en el humano, esté efectivamente mucho más evolucionada y que permita, a partir de esta organización y esta sofisticación, el asentamiento de las funciones cognitivas, de la inteligencia, pensamiento, lenguaje, ¿ya? Zonas de asociación, etcétera. ¿Ya? Ahora, en general, todas estas capas tienen este proceso de diferenciación que podríamos decir, si yo empezara a ver qué es lo que sucede a nivel celular y a nivel neuronal, en general, todas pasan por las mismas etapas, que hay una formación de neuronas, hay una proliferación de desarrollo neuronal, ¿ya? Y todas estas neuronas van migrando, ¿de acuerdo? O sea, cuando nosotros empezamos viendo en la primera diapositiva la formación del ectodermo, voy llegando a que si nosotros nos detalláramos ahora a mirar a nivel celular qué es lo que está sucediendo, en general todas estas estructuras y estas zonas del cerebro pasan por las mismas etapas, ¿ya? Cuando hablo de las mismas etapas estoy hablando de que todas en general tienen este nacimiento celular, la proliferación de este nacimiento y la migración, ¿ya? Y esto lo voy haciendo como una introducción porque hemos estado conversando a lo largo de la clase eh, del desarrollo neuronal, pero por supuesto también como estructuras mucho más grandes, ¿no es cierto? O sea, la formación de la médula, la formación del encéfalo, la diferenciación de las estructuras dentro del encéfalo, ¿no es cierto? Las zonas de los lóbulos, las estructuras del diencéfalo, etcétera. Pero si yo empezara a ver algo mucho más específico, tendría que ver qué es lo que pasa a nivel neuronal, ¿no es cierto? Y cuando empiezo a ver este análisis a nivel neuronal, yo pudiese diferenciarlo en distintas etapas y por eso les hacía el hincapié que en general todos los sectores pasan por, por estas etapas, pero por supuesto hay algunas de ellas que van determinando de que tálamo se transforma en tálamo, cerebelo se transforma en cerebelo, etcétera, ¿ya? Entonces, la primera etapa es lo que uno llama proliferación celular. Y esto efectivamente sucede desde la octava semana y es en donde aparece todas estas células, que dichas células van al día de mañana, a partir de su diferenciación, la formación de órganos, ¿ya? Vuelvo a insistir en esta etapa de la clase, estamos ahora viendo lo que pasa a nivel celular, ¿de acuerdo? Y estamos empezando a revisar esto porque nos vamos cada vez más acercando a los conceptos de mielinización, ¿ya? Y de plasticidad cerebral, que es algo súper importante. Entonces, todos pasan por estas etapas y la primera de ellas es la proliferación, la organogénesis y la proliferación celular, ¿ya? O sea, hay una multiplicación y un nacimiento exponencial de diferentes células. Esas células lo que hacen finalmente después es migrar. Y migran hacia el lugar en donde les va a corresponder estar, ¿ya? O sea, se desplazan a su zona en donde yo tengo como función ese destino para poder el día de mañana, ¿no es cierto?, generar una especificidad neuronal, ¿de acuerdo? Y esto sucede entre la octava y la 34 semana, ¿ya? O sea, proliferan las células y después migran. Y después de migrar, cuando llegan a su destino, generalmente hay una agregación, o sea, llegan a su localización definitiva y empiezan a hacer conexiones entre las neuronas, ¿de acuerdo? Eso
determina, ¿no es cierto?, que se empiece a generar la síntesis de neurotransmisores. Cuando ya han llegado, ya se han asentado y se interconectan, se empiezan a establecer las conexiones a partir de un neurotransmisor, ¿ya? Y por supuesto está el hecho de que si ya llegó a su lugar de destino, ya está haciendo redes neuronales, lo que empieza a pasar es que esta neurona empieza a adquirir las funciones propias, tanto morfológicas de estructura, ¿no es cierto?, como, em, como de neurotransmisores y de funcionamiento. Por eso se acuerdan de las diferencias entre los tipos de neuronas, ¿ya? Entonces, a partir de esta etapa, lo que se empieza a hacer, lo que empieza a continuar es que ya la neurona está como establecida en su lugar y empiezan a hacer sinapsis, ¿ya? Y la sinaptogénesis, que es la iniciación de la sinapsis, es lo que empieza a hacer que las neuronas se mantengan en actividad, ¿no es cierto? Se mantengan en actividad y se fortalezcan como actividad y se asienten como redes neuronales. Entonces yo me imagino que ustedes se deben acordar de que finalmente, mientras estas redes neuronales tienen actividad, como las sinapsis, se fortalecen y permanecen, versus aquellas en donde no tienen sinapsis y el cuerpo dice, ok, no, tenemos un exceso de neurona, la verdad es que estas no se están utilizando, hagamos una poda y demos muerte neuronal porque efectivamente no es necesario mantenerlas, solo vamos a conservar aquellas que efectivamente se mantengan, ¿ya? Eh, entonces, piensen ustedes, por ejemplo, en la importancia de la detección temprana de la hipoacusia. Em, el niño al nacimiento que continúa en etapa de sinapsis, ¿no es cierto?, gracias a la estimulación del ambiente. En el caso de un niño con hipoacusia adquirida, o sea, perdón, de una hipoacusia congénita que viene determinada desde nacimiento, su corteza temporal no va a recibir estimulación a no ser de que sea rápidamente detectado, ¿no es cierto?, rápidamente rehabilitado de manera en forma anticipada, eh, precaver de que no haya muerte neuronal a nivel de corteza temporal. Si esa zona no está estimulada, finalmente eh, no hay sinapsis y al no haber sinapsis tenemos el gran riesgo de que haya muerte neuronal en esa zona porque no va a haber fundamento de conservar esas sinapsis si no son estimuladas propiamente tal. ¿Ya? Por lo tanto, es ahí en donde recae la importancia de no es lo mismo la detección de la hipoacusia a los 2 meses de edad y la intervención de la hipoacusia a los 2 meses de edad versus una detección de una hipoacusia a los 5 años y entender de que lleva 5 años ese sistema nervioso no siendo estimulado a nivel de información auditiva. ¿Ya? Eh, por eso es en donde eh, se, 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 se da la importancia de la estimulación temprana en niños sanos, por supuesto, porque estamos en etapa de sinaptogénesis, pero también la importancia de la detección temprana en patologías, porque estamos en esta etapa de neurodesarrollo. Y cuando entonces yo hablo de neurodesarrollo, estoy hablando de una inmensidad de diagnósticos, no solamente de el caso de las hipoacusias que les coloqué, sino también el por qué, por ejemplo, en el déficit atencional se
espera hasta los 6 años para hacer el diagnóstico, ¿no es cierto? Porque efectivamente tengo un cerebro aún en desarrollo. No puedo determinar que a los 3 años, en donde un niño que todavía está en madurez neurológica, yo pueda ya estar hablando de déficit atencional, ¿ya? Lo mismo para la rehabilitación de del lenguaje. Yo, por supuesto, que sé la importancia de esta etapa a nivel neurológico, por lo tanto, esperar que el niño tenga 4 años para hacer la intervención lingüística, estoy perdiendo un periodo crítico de neurodesarrollo desde los 3 años. Entonces, lo ideal es hacer eh, una, mm, una intervención temprana, ¿ya? Entonces, aquí un poco se refuerza con algunos otros términos el tema de la proliferación celular, ¿no es cierto?, de todos los tipos de neuronas que se elaboran. Se refuerza un poco el concepto de diferenciación, que es lo que les decía yo, posterior a la migración, hacen una organización más compleja, y el concepto de la sinaptogénesis, que es como lo que hablábamos de la actividad funcional, de la estabilización y del funcionamiento de la sinapsis, para empezar a después hacer un proceso de selección y determinar cuáles se estabilizan como funcionamiento y cuáles se desestabilizan y se eliminan, ¿ya? Entonces, aquí hay un gráfico un poco de cómo los distintos pics de estas etapas. Por supuesto que la proliferación celular tiene un pic importante a entre las 0 y las 8 semanas, y después va decayendo, ¿ya? Pero, por ejemplo, el desarrollo de la sinapsis se va acentuando posterior a esta proliferación. Una vez que ya hay proliferación, empieza el desarrollo de la sinapsis, y como ven ustedes acá, el pic no es en la etapa fetal, sino que el pic de la sinaptogénesis está en el primer año de vida, ¿ya? Y se mantiene en un pic hasta la infancia, la adolescencia y la edad adulta. ¿De acuerdo? Y aquí también importante es ver el concepto de mielinización, que lo van a ver ustedes más adelante en la lectura, que también las vainas de mielina van recubriendo y van permitiendo la velocidad de la transmisión eléctrica y la eficiencia de la transmisión y de los impulsos nerviosos. Se va desarrollando desde la etapa embrionaria, sí, pero su pic alcanza el primer y los primeros 12 años de vida, ¿de acuerdo? Entonces, esta etapa por supuesto que es importante, pero cuando hablamos del famoso concepto neurodesarrollo, estamos hablando de esta etapa prenatal, pero por supuesto de la etapa postnatal y de todo lo que tiene que ver con la primera infancia, ¿ya? De ahí que haya tanto énfasis, por ejemplo, en conceptos como, vuelvo a repetirlos, como la estimulación temprana, pero también ahora, sobre todo, lo que ustedes escuchan desde el punto de vista de la neuroeducación, ¿ya? De las neurociencias y la educación, porque efectivamente se empieza ya a dar la importancia entre el correlato de todos estos cambios que está teniendo el infante, y cómo el ambiente está reforzando, promoviendo, o todo lo contrario, ¿no es cierto? O está perjudicando y determinando de que no, ese cerebro no se esté desarrollando en forma adecuada. Por eso todas las políticas importantes de protección a la primera infancia, ¿no es cierto? Y de elevación de políticas que promuevan, ¿no es cierto?, el desarrollo de nuestros niños, ¿ya? Entonces, aquí hay otros gráficos para que ustedes vean, ¿no es cierto?, lo que yo les estaba diciendo. Yo más o menos tengo en el recién nacido estas características a nivel de conexiones neuronales, y en el primer
periodo del primer semestre hay un crecimiento que se triplica, duplica y requete exponencialmente crece hasta los 2 años, ¿no es cierto? Y de aquí es en donde lo que yo les iba diciendo, se va haciendo una selección de estas sinapsis, cuáles son las que realmente se están manteniendo, y a partir de eso se va dando lo que es una selección y una poda neuronal, ¿ya? Entonces, esta es la primera parte de la clase. Ustedes a posterior van a continuar con este tema viendo el PPT-2, ¿ya? El PPT-2 lo voy a mostrar rápidamente. Continúa los conceptos de la cátedra. Entonces, ¿qué van a revisar? Van a darle continuidad a lo que estábamos viendo nosotros ahora. La continuidad tiene que ver con el concepto y la importancia de la mielinización, ¿ya? Y aquí es en donde quiero sobre todo que vayan analizando como es una etapa sobre todo que empieza, ¿se acuerdan? Aquí les voy a mostrar yo, acá estamos viendo que empieza en la etapa embrional, pero en relación a su pic está en el nacimiento, la lactancia y la primera infancia, es que vayan analizando sobre todo cuáles son esos pics de mielinización, aquí lo van a encontrar en esta diapositiva, y con qué, con qué aprendizajes coinciden, ¿ya? O sea, por supuesto que la mielinización es súper importante cuando yo hablo de la etapa de la exploración en el recién nacido, la etapa del lenguaje en el niño y la etapa de las funciones cognitivas en los escolares, ¿ya? Entonces hay bastante información respecto a eso, a la importancia de la vitamina B12 y a los conceptos de muerte y de poda sináptica, o sea, por qué hay que hacer esta poda. Y posteriormente a eso van a encontrar una lectura que tiene que ver con periodos que son denominados, y que lo hemos visto también desde el principio de la clase, como estos periodos entonces que son bastante críticos en el desarrollo del sistema nervioso central. ¿Y qué medidas hay que tomar? Porque efectivamente al ser un periodo crítico de desarrollo estructural, tenemos que tener las cautelas para que, por ejemplo, esta mamá esté sana, porque al estar esta mamá también sana, va a determinar de que ese embrión y ese niño crezca de una manera sana. Versus, van a ver ustedes después, que este niño esté expuesto a una serie de noxas, ¿ya? Y esa serie de noxas, vuelvo a insistir, que pueden ser desde la etapa prenatal, pero también durante la primera infancia, porque hay, si yo estoy viendo lo que veíamos acá, que esta etapa es tremendamente importante desde el punto de vista del neurodesarrollo, entiendo que un niño que crece con estas características, ¿no es cierto?, tiene mucho más potencial de que su sistema nervioso central se desarrolle y se potencie en términos de desarrollo y crecimiento, versus enfrentarse a situaciones de vulnerabilidad y de claramente, aquí debería haber abandono y maltrato, ¿no es cierto? En donde no existe la posibilidad de que ese cerebro se pueda mostrar en su máxima expresión, ¿ya? Y ahí hay, yo se los coloqué como ejemplo, pero hay muchas investigaciones que muestran la comparativa entre un cerebro de un niño que ha crecido en un ambiente de buena alimentación y de educación versus los, las imágenes y las neuroimágenes de, por ejemplo, niños en situación de abandono, en situación de maltrato, en situación de desnutrición, cómo hay cambios inclusive a nivel estructural,
menos diferenciación en las circunvoluciones, en los surcos, etcétera. ¿Ya? Entonces van a ver esta lectura y después van a ver la última lectura, que es la de desarrollo y plasticidad cerebral, que vamos a ver, y aquí vamos a revisar después todas las patologías que efectivamente se pueden dar en la etapa prenatal, en la perinatal y en la postnatal. ¿Ya? Entonces aquí también vamos a revisar porque tienden a haber muchas dudas en este concepto, en el de leucomalacia y en el de cefalopatía hipocitoisquémica. ¿Ya? Cristel, entonces, ¿tú me escuchas? Sí, te escucho. Ya. Quiero revisar, yo no estaba muy pendiente del chat, voy a revisar algunas preguntas. Camila, a ver, ¿dónde sí? La clase va a ser grabada. Ya, lo del ácido fólico, Camila, me imagino que te respondí, ¿no es cierto? El consumo de ácido fólico hoy día en la actualidad es recomendado que cuando hay planificación de un embarazo, ojalá que esa planificación del embarazo incluya una consulta preconcepcional, sobre todo en caso de familias que tienen antecedentes de patologías genéticas, en donde en general ahí, además de haber una consulta con ginecólogo, en general se deriva a un genetista para consejería genética, ¿ya? Pero en términos de la prevención de las malformaciones congénitas, en la consulta preconcepcional la indicación es de ácido fólico, ¿ya? Para prevenir toda la formación de malformaciones congénitas. Ahora, importante es mencionar de que a pesar de el consumo de ácido fólico, cuando lo que sucede es que hay un gen defectuoso que finalmente o anomalías genéticas, eh, la malformación del sistema nervioso central puede que responda a la anomalía genética más que al consumo de ácido fólico, ¿me entiende? Cuando hay un gen defectuoso, finalmente ese gen defectuoso va a ser va a ser el que determinar la seguidilla de alteraciones, ¿ya? Lo que pasa es que con el ácido fólico se controla un aspecto, ¿ya? Pero si es lo que está determinando esta alteración es genético, probablemente va a estar dado por eso más que por lo que hizo o no hizo la mamá, ¿ya? Por eso es muy enfático los doctores en decir, no tiene que ver con qué hiciste, cómo te portaste, o no, no es culpa tuya. Lo que sucedió es que era un gen el defectuoso el que determinó de que hubieran esas asociaciones. Y estoy hablando no solamente de malformación en el sistema nervioso central, estoy hablando de repente de muchos síndromes genéticos que tienen malformaciones en otros órganos, en el corazón, en los pulmones, en cualquier órgano. ¿Ya? Entonces, la consejería, lo que sucede es que te hacen Camila, sigo respondiendo. Lo que sucede en la consulta preconcepcional es que en este caso los ginecólogos hacen una revisión de todos los antecedentes de los papás, ¿ya? Em, por ejemplo, es el momento de detectar que si una mamá está con sobrepeso, hay una alta probabilidad de que la mamá haga hipertensión, y si hace hipertensión puede haber un parto prematuro, ya una preeclampsia. Por lo tanto, si hay un parto prematuro, lo que van a leer ustedes a continuación. Por lo tanto, en las consultas preconcepcionales se trata de hacer toda la medicina preventiva para que la mamá llegue en las mejores condiciones posibles a ese embarazo, ¿ya? Desde la toma del ácido fólico hasta el control de las enfermedades crónicas, ¿ya? Hasta lo que te decía yo, revisar si hay antecedentes en la familia de enfermedades genéticas. ¿Ya? Por ejemplo, hay unas
patología que se llama la distrofia de Duchenne, que es una enfermedad ligada al X, ¿ya? O sea, que se manifiesta siempre en los varones y que en las niñas son portadoras. XX, portadora, XY, los hombres manifiestan la enfermedad. Si la familia efectivamente ya sabe que hay un antecedente de enfermedad de distrofia muscular de Duchenne, porque el primero de los hijos nació con la enfermedad, por supuesto es que si esa familia desea tener otro embarazo, es muy probable que deba pasar por consejería genética, porque existe una alta probabilidad de que si el niño es varón, tenga la misma enfermedad. ¿Ya? Y es particularmente esa enfermedad es una enfermedad progresiva que llega hasta la muerte. Entonces, por supuesto que son familias que necesitan primero pasar por esa consejería genética, ¿ya? Versus, por ejemplo, otras familias que tienen o han tenido un niño con síndrome de Down o con otra enfermedad genética no especificada y que estudian y nunca encuentran la causal de ese síndrome genético. Por lo tanto, se interpreta de que fue algo que sucedió, ¿no es cierto? Esta anomalía genética, y que para otro embarazo puede suceder como puede no suceder, ¿me entiendes? Entonces, la consejería genética va por ese lado. Y en general sí, hacen algunos exámenes ya, eh, por ejemplo, en el caso de para la detección de algunas enfermedades genéticas hacen amniocentesis para determinar si es que hay un síndrome de Down a nivel de embarazo, pero también hacen exámenes de genéticos a los papás, cariogramas, etcétera. ¿Ya? Profe, ¿cómo se diferencia la etapa de agregación neural donde se forman redes neuronales de la sinaptogénesis? Ya. La agregación neuronal es, como su nombre lo dice, llega esta neurona a su sitio y se agrega otra, se agrega otra, se agrega otra, se interconectan y arman una red neuronal. Versus la sinaptogénesis. La sinaptogénesis es la génesis de la sinapsis, o sea, si yo tengo esta red neuronal, donde ya hay una neurona que llegó, donde ya hay agregación, llegaron las otras neuronas, lo que ahora faltan son impulsos eléctricos. Y esos impulsos eléctricos hacen que al llegar y se transmitan, generen la sinapsis. Pero para que hayan impulsos eléctricos, el ambiente es el que ha estado entregando información. El ambiente entrega información, viaja esta información a través de impulso eléctrico y se transmite con sinapsis, ¿ya? Por lo tanto, ahí es lo que te decía yo. Nacen las sinapsis, pero se multiplican y a través de esas sinapsis se fortalecen las redes neuronales hasta un momento que el sistema nervioso dice, ya, esta red neuronal está súper fortalecida, es de uso cotidiano, se mantiene. Esta otra red neuronal no se está ocupando, se poda, muerte neuronal. ¿Ya? ¿Responde un poco, Antonio, a tu pregunta? Ya, perfecto. Ya, entonces nos juntamos. Cristel, yo parece que te mandé mi teléfono por interno. No, pero el material me lo acaba de mandar Vivi. Ah, perfecto. Súper. ¿Ya? Entonces yo te voy a dejar aquí mi teléfono. Ya, perfecto. No me te llegó. Ya, como para que los chiquillos puedan empezar a trabajar y tú me vayas contando si es que sucede que te llegó ahí, Sí, Cristal. sí, Sí. me llegó. Ya. En caso de que suceda de que, por ejemplo, los chiquillos quisieran retomar antes o que, por ejemplo, yo me voy a venir a dar una vuelta en 20 minutos más, por si hubiese una duda en específico que yo pueda ir inmediatamente resolviendo en forma específica, ¿ya? A lo Perfecto. mejor en chat con alguno de ellos. Ok. ¿Te parece? Sí, perfecto. Me Ya. comunico cualquier cosa, cualquier duda que surja. Eso, súper. Ya, Ya que Erika. estén Muchas bien. Nos gracias. vemos en un ratito.
Entonces, Cristel, estás grabando, ¿cierto? Sí. Ya. Y yo tengo que... No sé si estoy compartiendo pantalla. ¿Se ve mi pantalla? No. No. Ya. Déjame empezar de nuevo. Y yo como que me pierdo aquí. ¿Dónde tengo que meterme para compartir pantalla? En la barra inferior. Ya. Record share screen. Ahí está. Sí. No la había visto. Ya. Ya. Ahí sí. Entonces. Lo que les pido es que como yo estoy viendo el PPT y no veo el chat, les pido que si tienen dudas, ustedes activen sus micrófonos y me digan, profe, tengo duda en este espacio. ¿Ya? Entonces, como yo les estuve mostrando en el PPT anterior, los procesos de desarrollo del órgano y desarrollo funcional del sistema nervioso central, eso ya junto a los procesos de mielinización, que es esta vaina de mielina, que, que ¿cómo se llama? Va a recubriendo nuestro axón, ¿no es cierto? Va permitiendo que el impulso eléctrico sea enviado en forma correcta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es lo que ratifica que la información sea transmitida correctamente, con velocidad y sin interferencia, ¿de acuerdo? Entonces, es como que es lo que da garantía que la información esté llegando y pueda ser analizada, ¿ya? Por lo tanto, es importante como proceso, pero también atentos de que hay un universo de enfermedades desmielinizantes que específicamente afecta el proceso de mielinización. ¿Ya? Hay enfermedades desmielinizantes en la infancia, hay enfermedades desmielinizantes en la adultez, ¿ya? Y son procesos en general neurodegenerativos que también, obviamente, como su nombre lo dice, son procesos mucho más difusos, no es un proceso focal como un accidente cerebrovascular. Por lo tanto, tienden a ser enfermedades bien complicadas porque al desmielinizar es una afectación, como dice, les estaba diciendo, mucho más generalizada. Por lo tanto, las consecuencias también son mucho más importantes en las funciones de todas las áreas, ¿de acuerdo? Así que atentos con las enfermedades desmielinizantes, ¿ya? Ahora, Profe, dígame, ¿le puedo hacer una pregunta respecto a eso? sí, dígame, Lo que pasa es que yo soy vegetariana, ¿ya? entonces tengo que consumir B12. Compensar, ¿sí? Sí. Eh, ¿Hay algún, o sea, puede haber algún impacto en toda la mielina? O sea, O sea, tú ya fuiste mielinizada. Ya, ya. Eso es lo primero, ya fuiste mielinizada. Tu mielinización empezó cuando tú estabas en la guatita de tu mamá y sobre todo la mielinización surge efecto en los primeros años y prueba de eso es que tú aprendiste a hablar, aprendiste a caminar, entonces efectivamente hubo un proceso de desarrollo neurológico que determinó que, y por eso voy a ir al gráfico, porque esto lo leyeron, ¿no es cierto? A este gráfico acá, ¿ya? Y que también incluso es ese gráfico, pero es como para que ustedes vean todo el tiempo en donde se está mielinizando y es increíble porque mira, acá en general hay procesos de mielina que llegan hasta la etapa del nacimiento y que yo les diría que en el fondo lo que se mieliniza son todas aquellas estructuras que necesitamos para que cuando nacemos podamos vivir, ¿ya? Y por eso se habla de que los centros del tronco encefálico están mielinizados. Versus, por ejemplo, mi bebé tiene 10 meses y ella está en todo el proceso de mielinización. ¿Ya? Todavía sigue con millones de lugares que se están mielinizando. Y particularmente los lugares que se están mielinizando son todos aquellos que tienen relación, por ahí está escuchando a la Cristel, con los procesos cognitivos más simples, por decirlo de una manera, con los procesos cognitivos de la percepción, ¿ya? Con lo práctico, porque en el fondo el niño está aprendiendo recién a mirar, oír, tocar,
moverse, por lo tanto, hay una gran actividad de sinapsis en relación a ese tipo de información, y entonces esa información está permitiendo que las sinapsis se fortalezcan, ¿no es cierto?, se acentúen como aprendizaje, y por supuesto que está determinado también por el proceso de mielinización de esas áreas. En cambio, si yo lo comparo con otras edades, la mielinización en las etapas, aquí está la parte sensorial que le estaba hablando, ¿no es cierto? Si yo empiezo a ver todos los cambios que hay entre el año hasta los 5 o 6 años, efectivamente ese es un periodo mucho más crítico, más que para aprender a mirar, es para aprender a saltar, correr, saltar en un pie, ¿ya? Andar en bicicleta, y todo el desarrollo del lenguaje. Entonces, todas esas áreas, corteza prefrontal, todo el lóbulo frontal, ¿no es cierto?, está full en desarrollo. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, un ejemplo bonito de eso es cuando ustedes comparan, por ejemplo, la conducta social de los niños y la inhibición. ¿Ya? Hay un video bien entretenido que por ahí lo pueden buscar en el YouTube, que es la prueba del marshmallow. No sé si la han visto ahora en este ramo, que le colocan un marshmallow a un niño a los 2 años y le colocan un marshmallow a un niño a los 6 y se lo colocan frente. Y le dicen, ya, ok, yo voy a salir un ratito y voy a ir a buscar unas cosas, no te puedes comer el marshmallow, cuando yo vuelva te voy vamos a comerlo juntos. Y ahí se ve cómo las conductas de inhibición van madurando en el tiempo. El niño a los 6 años ya conoce esas conductas sociales, ¿ya? Porque las ha aprendido. Efectivamente ya hay un proceso de inhibición. El niño a 2 años, yo salí de la pieza y ya se comió el marshmallow, ¿ya? Y es porque efectivamente durante ese proceso todo eso también está en desarrollo y está en maduración. Son zonas que se están mielinizando todavía, son zonas que todavía están en fortalecimiento de sinapsis y de asentamiento. Y por supuesto que después hasta la adolescencia, y por eso les decía yo, el debate actual en relación, no actual, lleva harto tiempo también, en relación al consumo de drogas, es porque este proceso de maduración del sistema nervioso central, sobre todo de la corteza prefrontal, está íntimamente asociada hasta la adolescencia, ¿ya? Y los procesos también de conducta social, todo lo que tiene que ver con cerebro social, está relacionado hasta la adolescencia. Entonces son áreas que todavía están en desarrollo. Miren acá, ¿ya? Todas las áreas de asociación, los tractos piramidales, en esta etapa de crecimiento motor, ¿ya? Formación reticular, ¿de acuerdo? Entonces, es un proceso que está en formación. Ahora, lo que me preguntaba la alumna en relación a su dieta vegetariana, yo creo que las dietas vegetarianas, en relación a un buen manejo y compensación de las deficiencias, no debiese, por supuesto, en ningún caso a esta altura del partido tener problemas con los procesos de mielinización. ¿Ya? Porque yo podría decir, no sé qué edad tienes, pero por supuesto interpreto que si ya estás en la universidad, porque ya pasaste tu pic, ¿me entiendes? Ya pasaste por tu proceso de formación de mielinización, el de la primera infancia. Entonces, en realidad, uno lo que debería estudiar más allá son las dietas de nuestras mamás, lo que consumieron nuestras mamás cuando estaban con lactancia, lo que consumíamos nosotros cuando estábamos cuando éramos bebés, ¿ya? A qué estábamos expuestos, y por eso por ahí yo les coloco esta escena de estos pequeños con una gran vulnerabilidad, porque cuando se ha visto las neuroimágenes de pacientes, de niños que por ejemplo están en contexto de desnutrición, por supuesto que pueden haber cambios en la neuroanatomía de esos niños, ¿ya? Y los niños que crecen en abandono, todos estos niños que tienen em, eh, malas experiencias en relación a vínculo, apego, también hay neuroimágenes que muestran comparativamente versus otros niños, niños que han sido expuestos, por ejemplo, niños de circunstancias de guerra, niños en circunstancias de institucionalización, que efectivamente hay cambios en la neuroanatomía y esa neuroanatomía está asociada a la mielinización, ¿ya? Bueno, hablamos de los trastornos genéticos también, pero
es lo que les decía yo, por supuesto de que un ambiente enriquecido en términos socioculturalmente ya eh, em, es provechoso para el crecimiento y la expresión, lo que se dice, la mejor expresión genética, ¿ya? Esa expresión genética de mi sistema nervioso central va a tener, por supuesto, buen desarrollo si yo tengo buenos genes, pero mejor desarrollo si hay un ambiente que fortalece la manifestación de ese sistema nervioso central, ¿ya? Y eso tiene que ver con alimentación, relaciones psicosociales tempranas y apego y educación, ¿ya? Por eso, por acá también creo que yo les colocaba de que esto tiene que ver, y por eso les coloqué después a, ¿no es cierto? Eh, Intensamente, porque yo traigo un sustrato biológico, ¿ya? Pero ese sustrato biológico, todos nacemos de alguna otra manera con ese mismo sustrato biológico y por eso es la invitación a que las políticas en infancia sean igualitarias y que todos tengamos acceso al mejor sistema, porque efectivamente con ese potencial que yo traigo y si tengo un ambiente que lo fortalece, las capacidades de aprendizaje para todos pudiesen ser de la misma manera. ¿De acuerdo? Las diferencias de exposición de ambiente, las diferencias de exposición a los estilos parentales, a el vínculo, el apego, la alimentación, etcétera, van determinando inmediatamente los cambios a nivel biológico y consecuentemente entonces el tema del aprendizaje. Hay estudios incluso que muestran los cambios y ahí les refuerzo a ustedes como están en plena universidad, que muestran los cambios en relación a cómo se comportan los adolescentes que tienen alta demanda académica, ya sea en la educación media como en la universitaria, en relación al funcionamiento de su sistema nervioso, ¿ya? Porque efectivamente el alumno que está sujeto a ese nivel de exposición de aprendizaje en el colegio y en la universidad, y en realidad su alimentación es en base a mucho estrés oxidativo, a alimentación inflamatoria, a trastornos del sueño, insomnio y falta de sueño, etcétera, obviamente que su aprendizaje no es el mismo versus un alumno que es organizado, distribuye, canaliza, mantiene una buena alimentación, trata de mantener horas de sueño, etc. Cuando eso funciona en armonía, nuestra Felicilandia, no me acuerdo cómo se llama ella, pero que me encanta su carita, es feliz porque está viendo que todo está pasando en interacción perfecta. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, obviamente que acá lo que sucede, no sé si hay preguntas mientras tanto, yo no estaba viendo. Cristel, no hay preguntas, parece, ¿no es cierto? No, Ya. aquí estaban Em, en el chat. Perfecto. Estos periodos críticos están entre medio con periodos vulnerables. Y voy a colocar un ejemplo. Se estudió a todas las embarazadas, por ejemplo, que estuvieron embarazadas, valga la redundancia, al momento de cuando se estrellaron los aviones en las Torres Gemelas. ¿Ya? Ellas estaban en un periodo crítico de formación del sistema nervioso central, obviamente, en sus bebés, y de repente tuvieron una gran crisis y estuvieron expuestos a, a un gran estrés, y lo que se hizo fue estudiar los niveles de cortisol, por supuesto, que se elevaron por un estrés natural, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que ellas se vieron enfrentadas a una noxa del ambiente. Fue este estrés, ellas efectivamente, por lo que sucede en el estrés, se elevan los niveles de cortisol y obviamente que hay cambios, fueron niños que al estudiarse a posterior eran más proclives al déficit atencional, eran más proclives a los trastornos de aprendizaje, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora, por supuesto que el mundo perfecto no existe, ¿no es cierto? Lo que está pasando ahora es prueba de aquello, ¿no es cierto? Pero lo ideal es que hayan políticas, por supuesto, de salubridad y de salud en relación a los cuidados maternales
a los cuidados del lactante, a los cuidados de la primera infancia, entendiendo que la mamá, los niños están pasando por este periodo de neurodesarrollo y como periodo crítico o periodo sensible, como estaban ustedes leyendo, efectivamente, si eso va en un recorrido, nos da la ventana de oportunidad para yo poder decir, ok, sí, este es el momento para enseñar lenguaje, este es el momento para enseñar control de esfínter, este es el momento para enseñar un segundo idioma, este es el momento, o sea, efectivamente te da una ventana de oportunidad. Y por eso yo les he explicado que en general las neurociencias como concepto han ingresado fuertemente al área de educación, al área de la educación, porque efectivamente se está estudiando que hay periodos y periodos en donde es más importante fortalecer algunas cosas y cuándo esperar y cuándo ya, obviamente que muchos de ellos caen en la sobreexigencia y aprovechando ciertos periodos críticos empiezan a ¿ya? A sobre estimular, pero también hay estudios de eso, de hecho, es como hay un libro que se llama ¿Por qué nuestros niños están tan cansados? Es como así el título. Y efectivamente es porque están expuestos a mucha estimulación de por sí, ¿ya? Y por supuesto también a mucha sobreexigencia desde el punto de vista de algunos estilos de enseñanza, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna duda en relación a, a estos términos? Por ejemplo, en términos de plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral vendría siendo entonces esa capacidad que tiene el ser humano para moldearse a esto que está pasando en el ambiente, ¿ya? O sea, tiene la capacidad, como es una página en blanco, por decirlo, el cerebro tiene la capacidad entonces de ir eh, modificándose a lo que el ambiente me va entregando. Yo sí, nací en Chile, hablo la lengua española, ¿no es cierto? Pero mis papás se van a trabajar a Australia y tengo un año de vida. La neuroplasticidad me permite llegar a Australia y efectivamente que mis neuronas que todavía están en neurodesarrollo se acomoden y tengan esta capacidad de también volver a aprender esta cosa nueva, ¿ya? Esta cosa que es otro idioma en el ejemplo, ¿no es cierto? Pero en caso también de una alteración, es esta posibilidad de que a mí me da para poder ir como redistribuyendo las funciones, ¿ya? O sea, em, no necesariamente que se regeneren, pero que sí, si hay zonas aledañas que pueden tomar esa función de aquella neurona que se perdió, efectivamente me da la posibilidad de ir em, como teniendo la acomodación neuronal para poder ir retomando dichas funciones, ¿de acuerdo? Y ahí es en donde aparece, por ejemplo, estos conceptos de que eh, en casos de daños del hemisferio izquierdo, neuronas del hemisferio derecho van adquiriendo y compensando o ayudando al hemisferio izquierdo para poder compensar ese daño, ¿ya? Entonces, el concepto de plasticidad neuronal es un concepto de que se ocupa tanto para el aprendizaje de conceptos nuevos, habilidades nuevas, esa potencialidad del sistema nervioso para aprender cosas nuevas, ¿no es cierto? Pero también para adoptar otras funciones en caso de daño, ¿sí? Entonces, en relación a esta otra diapositiva, cuando nos enfrentamos a un daño cerebral, ya los daños los vamos a clasificar en tres y pueden ser prenatales, perinatales y postnatales. Y en los prenatales, uno de los más recurrentes es la prematurez, ¿no es cierto? Ustedes leyeron cuando se clasifica la prematurez, ¿no es cierto? Y dijimos que es bajo las 37 semanas y que hay también un desde, ¿ya? Todos aquellos niños que son bajo las 25 semanas, ya es declarado aborto. No sé si lo tengo anotado acá.
Eh, claro, acá el prematuro extremo es bajo la 28, pero si es bajo la 25, hay algunos autores que ya lo clasifican dentro de lo que es aborto, ¿ya? Entonces, imagínense ustedes que tenemos prematuros que pueden nacer de 28 semanas, o sea, estoy diciendo que niños que pueden llegar a pesar 500 gramos y nacen, ¿de acuerdo? Por lo tanto, con lo que nosotros ya hemos estudiado, son niños que están en plena formación de su sistema nervioso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay muchos niños que en condiciones de nacer en forma prematura tienen infartos, ¿ya? Infartos, o sea, hay una falta de oxigenación en determinados tejidos. Y a esos infartos o esa falta de oxigenación, ¿no es cierto?, se le llama isquemia. Esa isquemia, cuando se acumula en las zonas aledañas de los ventrículos especialmente, se le denomina leucomalacia periventricular, ¿ya? Ya hace muchas veces que estos ventrículos se formen en forma exagerada, se llenen de más líquido cefalorraquídeo y por supuesto la sustancia blanca que es la encargada de los impulsos esté dañada y provoque el daño, en este caso, como son en la zona aledaña al ventrículo, o sea, son zonas anteriores, muchas veces están en relación al daño de la corteza motora, y entre más extensivo el daño, por supuesto daña más funciones. O sea, puede dañar la corteza motora, pero también las zonas del habla, las zonas del lenguaje, la zona de la conducta, las zonas del intelecto, etc. Por lo tanto, a mayor extensión del daño, por supuesto, más funciones alteradas. La leucomalacia periventricular es, yo les diría, una de las principales causas de la parálisis cerebral, ¿ya? Es lo que causa la hemiparesia como tipo de parálisis cerebral, la diplegia, etcétera, ¿ya? Ahora, niños prematuros también, como nacen en forma prematura, valga la redundancia, se les interrumpe la formación del sistema nervioso y eso es lo que hace que muchos de ellos presenten malformaciones del sistema nervioso central, ¿ya? Y aquí quiero resolver algunas dudas. En general, hay algunos niños que tienen síndromes genéticos que vienen predeterminados a tener una malformación del sistema nervioso central. Y como esos embarazos terminan siendo inviables, los niños nacen prematuros, ¿ya? O sea, tengo un niño con un trastorno genético que hace una malformación y consecuencia a esta dificultad, nace en forma prematura, ¿ya? Pero también tengo la escena de un niño que está en formación, era un niño total y absolutamente sano, ¿no? Que iba muy bien su embarazo, que iba muy bien su neurodesarrollo y que, por ejemplo, la mamá tuvo un desprendimiento de placenta o que la mamá tuvo una preeclampsia y el niño nace en forma prematura. Ese niño que nace en forma prematura generalmente entonces tiene una interrupción en su formación del sistema nervioso central. ¿Se entienden las dos diferencias? ¿Un sí, no, no, sí, sí de alguien? ¿Chicos? Sí, profe, o sea, por lo menos ya entendí. ¿Sí? ¿Con quién hablé? ¿Quién me respondió? ¿Alguien me respondió por ahí? Em, es que yo no estoy viendo el chat, entonces necesito... Profe, ya respondí. María, Ya, yo dije que sí, pero algunos dijeron que se perdieron un poquito. Así que sí, es estamos que no mitad y estoy mitad. no estoy viendo el chat, entonces necesito que la Cristel me vaya diciendo las dudas, porque como yo no lo estoy viendo y estoy viendo Profe, la mielinización se puede decir que es estímulo dependiente, como es el reforzamiento de la sinapsis durante los primeros años de vida. Sí, la mielinización es estímulo dependiente de la sinaptogénesis también. ¿Ya? O sea, entre mejor ambiente, más refuerza esa sinapsis. Si yo
estoy retrocediendo un poco, pero disculpe para responder las dudas. Si yo, por ejemplo, estoy en el primer año de vida y se me refuerza que mi lengua es la francesa, probablemente esas sinapsis se fortalezcan. Pero si yo estuve un año en Francia y me devolví, esas sinapsis probablemente se debiliten. Si yo sigo manteniendo, esas sinapsis se mantienen, se fortalecen y se establecen. ¿De acuerdo? El Alzheimer no es desmielinizante, es neurodegenerativo. La esclerosis múltiple, sí, es desmielinizante. Es una enfermedad desmielinizante. La pregunta de la Daniela. Alguien me dijo que se perdió. La Anto Galay. ¿Dónde te perdiste, Anto, para poder reforzar? ¿Me escuchó Lanto? Lanto Galay, que tenía una duda. No me escuchó Lanto. Anto Galay, Dice, sí. dice ¿Sí? que se perdió la parte de los prematuros, en lo último. Ya, en la parte de los prematuros, ya, lo que estaba haciendo entonces era la salvedad de que los prematuros, lo que te decía yo es que, bueno, está la clasificación, ¿no es cierto? Bajo las 25 semanas ya es considerado aborto. Entre las 25 y las 37 hay distintas clasificaciones dependiendo si es prematuro, pero también puede haber ese extremadamente prematuro, un paciente de 27 semanas extremadamente prematuro, ¿ya? Entonces, voy a reforzar. El término de leucomalacia periventricular es cuando se genera por causa de la prematurez un infarto, ¿ya? O sea, una falta de oxigenación, por decirlo de una manera, y ese daño al infartarse o, como dicen, la isquemia, se necrosa, no funciona, ¿ya? La leucomalacia tiende a estar alrededor de los ventrículos, o sea, acá. Ahí, ¿de acuerdo? Entonces, al estar en zonas anteriores, tiende a generar daño en la corteza motora, ¿ya? Entre más extenso el daño, porque se puede infartar todas esas zonas, por supuesto que entre más extensa la lesión, mayor la extensión de las funciones alteradas, ¿de acuerdo? Y eso es una de las principales causas de parálisis cerebral, ¿ya? Lo que estaba definiendo era el concepto de malformación del sistema nervioso central. Cuando un niño viene con una anomalía genética, viene determinado a tener a lo mejor un órgano formado en forma inadecuada, ¿ya? O sea, la anomalía genética determina la malformación del sistema nervioso central. Y como a lo mejor su embarazo por esta anomalía genética termina siendo inviable, el niño nace prematuro, ¿ya? Son niños que a lo mejor empiezan a tener, por ejemplo, restricción del crecimiento intrauterino. Entonces ese niño nace prematuro, ¿de acuerdo? Pero es un niño que era probable que tuviera esa condición porque como tiene un trastorno genético, el trastorno genético es el que está respondiendo que tenga todas esas anomalías, ¿de acuerdo? En cambio, hay niños que llevaban su desarrollo total y absolutamente normal. Estaban primer trimestre normal, segundo trimestre embarazo normal. Y por ejemplo, la mamá tuvo un desprendimiento de placenta o tuvo, por ejemplo, una elevación de su presión arterial, tuvo una preeclampsia severa, ¿ya? Entonces ese embarazo se interrumpe. Cuando ese embarazo se interrumpe y el niño nace en forma prematura, probablemente su sistema nervioso, al verse interrumpido en el desarrollo, yo me encuentre con algunas malformaciones, pero más que malformación es que es un cerebro que no se ha terminado de desarrollar, ¿no es cierto? Y por eso ahí se tienen que ustedes acordar de la clase de desarrollo en la primera etapa que yo les decía, acuérdense cómo está su cerebro, está recién tomando como localización, especialización, y de repente imagínense a las 27, a las 30, a las 32 semanas, ese cerebro nace, ¿ya? Entonces nos vamos a enfrentar frente a un niño que efectivamente tuvo una interrupción en la formación de su sistema nervioso central. ¿Se entienden las dos diferencias? Erika, disculpa, estaban Dígame. pidiendo si es que podías compartir pantalla. Ay, no me digas que no se ve. Ya.
Esta, aquí ando, aquí estoy, Ahí sí. ¿ya? Una es la leucomalacia, que ya la revisamos, y la otra es la malformación. Lo que me interesa es que ustedes entiendan la diferencia versus el niño que viene determinado genéticamente a tener una malformación, y que puede tener una malformación en su sistema nervioso central, versus el otro niño que tiene una malformación en su sistema nervioso, pero es porque efectivamente su embarazo se vio interrumpido y nace prematuramente. ¿Se entiende esa diferencia? Cristian, no estoy viendo yo el chat, así que tú me tenés que ir contando. No hay respuesta en el chat. No hay respuesta en el chat. Ya, entonces voy a pasar porque vamos a estar en la hora y no me puedo extender en base a lo que tienen Sí, programado. se entiende. Ya, perfecto. El AVE fetal es lo mismo que ustedes entienden por accidente cerebrovascular, pero en el adulto, ¿ya? La diferencia está entre que el accidente vascular encefálico o accidente cerebrovascular fetal tiene relación y tiene correlato con que el niño prematuro nace efectivamente con un sistema nervioso y circulatorio terriblemente frágil, ¿ya? O sea, ahí ustedes vieron la foto en donde se ve la mano de un adulto y la mano de un bebé prematuro. Imagínense entonces el sistema circulatorio de ese niño. Es un sistema terrible y absolutamente frágil. Si yo además tengo asociada la hipertensión materna, es muy probable que el aumento de irrigación pueda generar una hemorragia, ¿ya? Y consecuentemente a la hemorragia, todo el daño asociado, ¿ya? Otra de las causas que se asocia a la parálisis cerebral. Esas son las causas prenatales, ¿ya? Dentro de las perinatales y las postnatales está la encefalopatía hipóxico-isquémica, que esto también me interesa mucho que lo entiendan, ¿ya? Porque dentro de las postnatales también está el accidente cerebrovascular, pero suele ser que esos accidentes cerebrovasculares, que ustedes ya lo entienden como concepto, tienden a ser, por ejemplo, niños que vienen con una malformación en su sistema circulatorio y hacen un accidente cerebrovascular, ¿ya? Lo que se le llaman las malformaciones arteriovenosas, las MAV, ¿ya? Entonces puede que efectivamente hagan en la etapa postnatal un accidente hemorrágico, ¿ya? Y por supuesto de que también puede ser isquémico, o sea, un infarto, falta de oxigenación, sobre todo si yo estoy frente a un niño prematuro. Estos niños prematuros son vulnerables y están hospitalizados en UCI haciéndole seguimiento de toda su salud, pero a nivel neurológico por mucho tiempo. Por eso yo adelante ocupo o por ahí en las diapositivas ocupo el concepto de riesgo neurológico, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta? En el chat no hay ninguna duda de momento. Perfecto, ya. Entonces, para terminar, si es que no hay ninguna otra duda, lo que me interesa explicar es el concepto de encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿ya? La hipoxia es la falta de oxígeno en el cerebro que causa muerte del tejido, ¿ya? Cuando la hipoxia, o sea, la falta de oxígeno es importante y no logra oxigenar ni llevar glucosa a los tejidos cerebrales, ese tejido cerebral se infarta, ¿ya? Se necrosa, lo que le llamamos isquemia, ¿ya? Esta encefalopatía hipóxico-isquémica, o sea, la falta de oxígeno en el tejido cerebral y su consecuente necrosis o muerte del tejido cerebral, ocurre a nivel perinatal muchas veces por el sufrimiento fetal del niño al momento del parto, ¿ya? Niños que quedan atascados en el canal de parto, ¿ya? Niños, por ejemplo, muy grandes que no logran nacer correctamente por parto vaginal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, todos estos niños macrosómicos grandes que pesan 5 kilos, son niños que ojalá antes de eso el ginecólogo ha tomado la decisión correcta de decir, es inviable tener un parto normal, es un niño muy grande, ya
nos arriesgamos en demasía, es mejor hacer una cesárea, ¿de acuerdo? Todos esos niños macrosómicos muchas veces son niños que, por ejemplo, las mamás han tenido diabetes materna, ¿ya? Por eso se cuida tanto también las enfermedades crónicas de la mamá, porque esos son niños que son propensos a ser grandes, ¿ya? Y por supuesto tener los riesgos al momento del parto, ¿de acuerdo? Entonces, una de las causas puede ser ¿cómo se llama? Estos problemas al momento del parto. Pero también puede ser una causa de encefalopatía hipóxico-isquémica, por ejemplo, ¿ya? Que el niño se caiga a una piscina. El niño se cae a una piscina como una causa postnatal, ¿no es cierto? Se cae a una piscina y está 5 minutos bajo el agua, no logrando tener la irrigación de oxígeno y glucosa a los tejidos. Por supuesto que ese tejido se necrosa y genera una encefalopatía, o sea, una patología a nivel de encéfalo por la hipoxia y consecuentemente la muerte del tejido cerebral, o sea, la isquemia. Y esas son dos causas en otros momentos del desarrollo neurológico que por supuesto también pueden ser causa de parálisis cerebral, ¿ya? Entonces por eso yo les coloqué acá como causa de la encefalopatía hipóxico-isquémica esta carencia del oxígeno, ¿ya? Y que causa la alteración del tejido cerebral, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si quedan dudas en relación a la encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿ya? Por ejemplo, un infarto, niños que tienen un infarto porque tienen una malformación cardíaca y entran en, no sé, en infarto 4 minutos que no le está llegando oxígeno al cerebro. Entonces, tuvieron un problema al corazón, pero en forma consecuente hicieron la patología cerebral, ¿ya? Yo la semana pasada, antepasada me enteré de un niño que tiene traqueostomía, que la traqueostomía se le obstruyó, no se le pudo hacer el cambio adecuado de traqueostomía, entró en paro, estuvo mucho rato en paro, y por supuesto que en todo ese rato no llegó oxígeno a su cerebro y consecuentemente está con encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿ya? O sea que está con un daño cerebral severo, ¿se entiende? Entonces son causas de daño cerebral. Y entonces me interesa mucho poder hacer y que ustedes tengan la claridad de esa diferenciación. Entonces quiero saber si hay alguien que tenga dudas respecto a eso. En el chat no se pronuncia nadie con respecto ¿No? a dudas. ¿Por ahí alguien? No, Antonia dice que no tiene dudas. Geraldine también, no hay dudas. Ya, perfecto. Si alguien tiene dudas, por favor, no hay ningún problema, Cristel, tú extiéndeles mi correo electrónico, podemos hacer una videollamada más individual, no tengo ningún problema, porque esto es súper importante que lo entiendan, ¿ya? Sobre todo para que entiendan las causas de la parálisis cerebral, ¿ya? No solamente que entiendan la parálisis cerebral, sino que determinen cuáles son los daños neurológicos que determinan la aparición de la parálisis cerebral, en este caso la leucomalacia periventricular o un niño que tuvo un accidente vascular encefálico a nivel inútero, ¿no es cierto? O postnatal porque fue un prematuro tan extremo que hizo un AVE durante su estadía hospitalaria en UCI, ¿ya? Entonces, todas esas causas, cuando uno se enfrenta a un niño, por ejemplo, con parálisis cerebral, uno va indagando si efectivamente esta parálisis cerebral viene a causa de una prematurez extrema con una leucomalacia periventricular, con un accidente vascular encefálico. Importante, yo estoy hablando de niños prematuros que tienen daño neurológico, pero no todos los niños prematuros tienen daño neurológico. ¿Ya? Hay muchos niños prematuros que son sanos. Yo acabo de hablar con una colega que su hija nació de 35 semanas, iba al colegio y hace una vida totalmente normal. Lo que sí, ella en vez de tener una patología, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, tuvo problemas gastrointestinales, hizo una necrosis, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en general la prematurez puede ir de la mano de distintas cosas,
problemas respiratorios, la displasia broncopulmonar, problemas neurológicos, ¿ya? O problemas gastrointestinales, problemas del aprendizaje, hay también mucha caracterización en relación a las funciones cognitivas en los niños y el aprendizaje en los niños prematuros, ¿ya? Pero no necesariamente hagan la asociación ustedes, todo niño prematuro tiene problemas neurológicos. No, yo estoy hablando de los niños prematuros que efectivamente pueden tener daño neurológico, cuáles son los tipos de daño neurológico y efectivamente su correlato con las parálisis cerebrales. ¿Ya? Perfecto. Cristel, creo que si no hay dudas, No hay dudas. ya, Dejé en el chat, cualquier cosa, dejé sí. el contacto. Profe, la leucomalacia dice que se puede Gracias. producir por una infección maternal o fetal. Infección, el citomegalovirus puede ser una causa de infección. El citomegalovirus también está dentro de la pauta anamnésica que ustedes le pueden hacer a los papás. ¿Ya? Sí. Acuérdense también como causa de malformación la exposición a tóxicos, también, que pueden generar parto prematuro. ¿Qué otras causas? Citomegalovirus. ¿Se acuerda toda la asociación TORCH que uno le hace también en la anamnesis, la rubiola materna? ¿Ya? Todas esas preguntas que en general uno las hace en la anamnesis, que es como el periodo prenatal. Bueno, y para qué hablar de la exposición a droga de los papás, de la mamá, ¿ya? Consumo de drogas, alcohol, también muchas veces causa de prematurez. ¿Ya? Parece que no hay otras dudas. No me quiero extender porque no los quiero... O sea, si ustedes quieren seguir haciéndome preguntas, yo les contesto la pregunta, pero en el fondo no quiero tampoco pasar a llevar el horario que tienen ustedes establecidos. ¿Preguntas? Diga ahora para siempre. ¿No? No. No. Ya, Cristel. Ya. Ya, chicos. Entonces, cualquier cosa me contactan. ¿Ya? Que les vaya súper bien. Gracias, muchísimas gracias por tu Ya. disponibilidad, por la buena Que voluntad les para vaya bien. responder las dudas. Y Sí, esperemos ningún que si problema. alguien tiene alguna duda pueda hacerla al correo que les dejé adjunto en el chat. Perfecto. Gracias, Belén, Antonia, por las respuestas. Ya, que estén bien, que tengan buena jornada. Chao, chao. Bien, que estén bien, chao, chao, gracias.